Vamos a saludar a Pablo Callejón, día viernes, la reaparición. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, digo la reaparición porque en el día de ayer, a raíz del empleado de la televisión, una programación alternativa, media tocada, no estuvo presente. Pero no fue por ningún otro motivo que tenga que ver con lo deportivo. ¿Cómo andás, Pablo? No, ya me estoy recuperando. Qué difícil que son estos tiempos. Che, no vino porque perdió. No, pero... no. Me parece que también nos hemos acostumbrado mal a que esa sensación de que siempre nos tiene que ir bien y bueno. Yo le me digo parece ahora, que un año más de transición este de River. Se lo digo ahora. Sí. Fácil para darlo vuelta. ¿Le parece? No, yo creo que no. Escúcheme. Hay hinchas Independiente dando vuelta. Boca chiquito. La última vez que jugó la Libertadores Independiente era en blanco y negro. Boca con un equipo, el peor Boca de los últimos años, fue a Brasil y le ganó. Después el VAR hizo lo suyo. Pero mira, si este River... Pero parece que este River todopoderoso no lo va a poder hacer. No, es un River más de recambio. Habrá que ver si le encuentra. Me parece que es una tarea sencilla para el Napoleón. Bueno. Usted me quiere mofar. No, para nada. Me parece que es un River más de recambio. Ya le hemos dicho. Y estaba pensando, ¿no? A Diego Costa creo que contrató la plata que hay en Brasil. No, en Brasil es impresionante. Los nombres que hay en Brasil. Y esa diferencia, porque en estos últimos años River y Boca intentaron de alguna manera equilibrar, pero esa diferencia se va a hacer cada vez más notoria. Creo que son 7 los equipos de... Claro. Si vos mirabas... 6 de Brasil y después está River y Olimpia y no hay mucho más. Si vos mirabas el cuadro, estaba River, Olimpia y Barcelona de Ecuador. Y el resto son todos brasileños. Y el resto todo brasileño. Parecía un brasileirao con un par de mechados por ahí dando vueltas. Y esto me parece que cada vez se va a profundizar más porque la diferencia económica en algún momento se va a terminar de imponer. Digamos, cuando vos tenés jugadores de la categoría con la que puede contar Brasil, sumados a traer jugadores del nivel europeo, ha pasado un poquito en México con el América. Creo que ha traído también varios jugadores de Francia, pero digo, cuando vos marcás esa distancia, cada vez va a ser más importante con referencia a los equipos, nos va a costar cada vez más. Bueno, ojalá que no sea tanto. Ya que abrió el paraguas y puso todas las explicaciones, digamos. Vamos a cambiar el orden de la información y vamos a hablar del tema de las garrafas. En algún momento planteamos, cuando se aprobó la normativa que reducía la tarifa del gas en las denominadas zonas frías, se extendió la zona fría en distintas provincias del país, señalamos que había un sector que había quedado afuera y que era central, porque mientras se lograba una quita muy importante entre el 30 y el 50% en la tarifa del gas para beneficiarios del servicio del gas domiciliario, nos encontrábamos con aquellos que tenían que ir a comprar la garrafa y tenían que pagar cada vez más. Una situación dramática, porque ahí estamos hablando de los sectores más vulnerables. Es decir, esta medida impactaba sobre todo en las clases medias, pero en las clases más bajas, en los barrios más humildes, en los sectores más vulnerables de las distintas provincias del país, donde requieren de la garrafa, bueno, no habían encontrado ningún beneficio. Ayer se tomó una determinación por parte del Ministerio de Economía de la Nación que nos parece importante para que pueda darse un subsidio mayor en el caso de las garrafas. Que no es una cuestión absoluta, porque ¿qué pasó también, Mariano, en las últimas semanas? Aumentaron el precio. Claro, sí, bueno, esto cuando ya comienza o alguien comienza a percibir que esto se puede dar, se hace un aumento de precio y después el descuento relativo. Claro, entonces vos tenías una garrafa de 10 kilos que estaba por encima de los 500 pesos, bueno, una situación muy difícil de manejar, de sostener para aquellos que requieren, sobre todo porque es un sistema de calefacción, no es solamente que lo usás para cocinar. No. Es un sistema de calefacción para muchas familias en invierno. Bueno, pero vamos a ver en detalle qué es lo que se resolvió a través del Ministerio de Economía de la Nación para conocer más precisiones. El Gobierno Nacional aumentó el subsidio del programa Hogar, que va a cubrir el 80% del costo de la garrafa de gas que consumen. Unos 2.840.000 hogares. Estamos hablando de casi 3 millones de familias argentinas que se van a ver beneficiados. El subsidio va a cubrir el 80% del costo de la garrafa de gas. Habrá que ver cómo esto termina impactando en el precio. A ver, hay que ver los precios después una vez que no te vuelvan a aumentar, ¿no? Claro. Y que se queden con el subsidio y el aumento. Porque que ese 80%, digamos, si bien es muy positivo, pero que no llegue a ser
mínimo prácticamente para el consumidor y que la ganancia con el Estado, el subsidio del Estado y lo que paga el consumidor se la quede justamente la persona que entrega el gas, digamos. Claro, porque si no, lo que sucede con los precios de los alimentos y demás, se terminan quedando con el subsidio y con el precio con el aumento. Exacto. Entonces, lo que hace el gobierno es, en lugar de resolver el problema del sector más vulnerable, es financiar aún más a los sectores concentrados. Ojalá que en este caso no ocurra. También va a beneficiar a entidades de bien público en el caso de comedores, clubes de barrio y centros de atención infantil y comunitarios, ¿no? Sí, cuando vayan a comprar. Porque vos tenés que determinar que formás parte de ese grupo vulnerable. Porque hay mucha gente, por ejemplo, de altos recursos que usa la garrafa en el campo. Eso es lo que había pasado, ¿te acordás? En su Claro. momento, que lo usaban para, se decía, y fue un ejemplo, climatizar las piletas. Claro. En aquel momento cuando el precio era realmente muy, pero muy barato. Claro, gente de campo, por ejemplo, que tiene allí una pequeña casa o lo que fuera en el campo que utiliza la garrafa. Bueno, en esos casos no. Sí. Bueno, ahí ha quedado claro también que sí los centros comunitarios y comedores. A partir de ahora, el monto que se transferirá por garrafa a cada beneficiario será de 414 pesos en lugar de 338. Es decir, hay un incremento del 22,5% en el subsidio. De lo que se paga, hay 414 pesos que los aporta el Estado. Claro. El porcentaje subsidiado para una garrafa de 10 kilos pasará del 65 al 80%. El gobierno destacó que el objetivo es volver a la cobertura del 80%, que era el nivel de subsidio que había durante el 2015. Después se bajó ese nivel de subsidio al 50% Es el momento en el 2019. que estábamos hablando, ¿no? Ahí. Efectivamente, ahí hubo un fuerte cambio cuando comenzaron a aumentar las tarifas y se quitó parte del subsidio que se destinaba a las familias más vulnerables. El programa Hogar, que aporta un subsidio directo otorgado por la Secretaría de Energía a hogares y entidades de bien público de todo el país, que no cuentan con la conexión a la red de gas natural por redes, al cubrir parte del precio del gas licuado envasado. De esto se trata el programa Hogar. Es el que se termina de implementar con este 80% del subsidio. En agosto, el programa benefició a 2.837.063 hogares, familias, con una inversión de casi 2.000 millones de pesos para subsidiar parte del costo de casi 6 millones de garrafas, ¿no? Esto es lo que se terminó aportando. Ahora, yo pensaba, ¿no? Si no estuviera ese subsidio, una garrafa de 10 kilos son 1.000 pesos, Mariano. ¿Y sí? 1.000 Estamos hablando pesos. más de Más de 500 pesos a un subsidio del 65. Sí, y en algunos casos llegó a vender hasta 700 pesos la garrafa de 10 Sí, kilos. estamos hablando de los lugares de distribución, por ahí los más económicos, pero en lugares particulares, los almacenes de barrio que tienen ese recambio están en 700, 650, 700 pesos. En invierno una garrafa de 10 kilos te puede durar 3 o 4 días, no más. Sí, sí, depende del uso, pero sí. Estamos hablando aquí de una familia vulnerable estaría necesitando, si no estuviera este subsidio, unos 4.000 pesos, 5.000 pesos por mes en garrafas. Sí, es una locura. El tema de la energía es central, ¿no? Pensándolo de una manera integral. Por eso, cuando se planteaba lo del subsidio en la zona fría, si no se incorporaba las garrafas y los sectores más vulnerables, nos quedábamos a mitad de camino. Sí, porque había gente que no iba a llegar, que no estaba abarcada justamente por la reglamentación de zona fría. Paréntesis, Pablo, en el día de hoy el presidente a las 11 de la mañana va a estar anunciando la reglamentación y la implementación de la ley de zona fría. Bueno, fundamental, ¿no? Sí. Dos aspectos centrales que tienen que ver con la mirada que se va a dar sobre las tarifas. Durante este año se subsidió un total de 25 millones de garrafas, que implicó una transferencia de recursos por 9.607 millones de pesos por parte del Estado Nacional. Esto de las 25 millones de garrafas también nos permite ver la dimensión de la cantidad de gente que necesita la utilización de este recurso, ¿no? La gente que no tiene el tendido de gas natural. Bueno, hay localidades completas que no tienen el gas exacto, natural. Exacto. Hay localidades completas, ¿no?, que no tienen este servicio. Bueno, una noticia que actúa como paliativo. Me cuesta hablar ya de una buena noticia, ¿no? Sí. Es un paliativo en medio de una situación
realmente muy difícil. ¿Sabe cuál es el tema, Pablo? Y me quedé pensando que lo que vos decías, localidades enteras sin gas natural. La mayoría de ellas son en el interior del país. Si vos tenés familias o este inconveniente en la zona del AMBA, en Capital o en las zonas más centralizadas del país, sería un escándalo, ¿no? Acá nos acostumbramos, pasa, pero es cierto, hay localidades enteras que todavía en el interior del país no cuentan con el servicio de gas natural y por eso es importante este detalle. Y hoy es un servicio básico, fundamental, clave, que tiene que ver con la calidad de vida de estas familias. Y en medio de un contexto inflacionario como el que sobrelleva la Argentina, son números más que complejos. Pablo, muchísimas gracias, buen fin de semana. Abrazo grande, nos encontramos el lunes. Quédese tranquilo, no hay problema.